Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, me presento, soy Jorge Rodríguez, hincha y socio del Club Social y Deportivo Colo Colo. Eh, y este video lo hago para hacer un análisis de la actualidad de Colo Colo. Yo ya he hecho videos sobre esto, pueden revisar ahí en el canal, que no de manera constante, pero sí años anteriores, de vez en cuando he hecho videos y mi idea es retomar un poco estos análisis que son cosas que yo pienso siempre en privado y que siempre he dicho que por qué no socializarlo, comentarlo con más gente, a veces que hay personas que están de acuerdo, hay personas que ven otra cosa que podría ser diferente, complementaria a lo que yo también estoy percibiendo respecto a la actualidad del equipo masculino de fútbol de Colo Colo. Entonces, la idea de mis videos es esa. Voy a hacer videos largos, más o menos, entre 10 a 15 minutos, haciendo un análisis de la actualidad de Colo Colo, pero también esta vez me gustaría agregar algunos videos pequeños, más cortos, que sean más digeribles, por así decirlo, de un minuto, dando ciertas claves de la realidad del equipo, por dónde podrían pasar los partidos que se vienen, por ejemplo, cuáles podrían ser las debilidades del rival, por dónde Colo Colo podría atacar, por ejemplo, y así tener como a la misma vez este video largo de análisis un poquito más profundo de lo que es la actualidad de Colo Colo, también tener videos cortos que puedan también ser una especie de resumen, obviamente más superficial respecto a cómo yo veo la actualidad del equipo del Popular. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos entonces a hablar de cómo está Colo Colo en los números. Colo Colo después de la fecha 6 está puntero con 12 puntos. Un puntero que a la fecha 6 tener 12 puntos no es mucho en realidad. Viendo comparativas de años anteriores, los punteros han sido con 13, 15, 14 puntos. Si mal no recuerdo, creo que el 2019 también, o no, 2021 Audax fue puntero en la fecha 6 con 12 puntos. Pero, o sea, da cuenta también de la realidad del campeonato nacional hasta esta fecha, que no hay ningún equipo que esté destacando y que esté pasando por encima de los otros equipos. De hecho, todo lo contrario, como ha sido la tónica también del campeonato nacional hace ya varios años, hace tiempo no hay un equipo, yo podría decir desde Colo Colo de Quintero 2022 o el segundo semestre de Almirón en 2024, también Católica de Quintero el 2020 también, que eran buenos equipos y uno veía que eran los más sólidos del campeonato. En la actualidad el campeonato cualquiera le puede ganar a cualquiera e incluye a Colo Colo, ¿ya? Y ahora sí, partimos hablando de la realidad del club, eh, porque, bueno, es una gran noticia ir primero. Si a mí me hubieran preguntado cómo veía la fecha el día viernes partiendo de la sexta fecha, en ninguna de mis ecuaciones hubiera pasado a pensar que Colo Colo podría terminar puntero luego del término de la fecha. Y sin embargo fue así, porque terminó cayendo Limache, terminó cayendo Católica, Huachipato perdió también, y Colo Colo dentro de esos primeros lugares, por así decirlo, pudo ganar la Audax de visita, un partido difícil. Un partido difícil por tres condiciones, creo yo. En primer lugar, porque Colo Colo venía a perder del Superclásico en el Estadio Monumental, en un partido que fue chato, malo, donde en realidad el 0-0 era el resultado que pegaba para ese partido. Bueno, Colo Colo y Fernando Ortiz recibimos una cachetada en ese partido. Y lo primordial entonces era levantarse, porque de no haber tenido un buen resultado contra Audax, el clima que se iba a generar dentro de Colo Colo en la interna iba a ser muy complicado, y creo que tiene doble mérito entonces el triunfo que se consiguió en el Estadio de la Florida, porque logró aplacar y acallar rápidamente las posibles voces que podían surgir si es que Colo Colo no ganaba Audax Italiano. Eso en primer lugar, esa era
un primer escollo que debía solucionar el equipo, que era un escollo más bien mental. En segundo lugar, bueno, está el tema de el rival, la cancha. El rival no había perdido nunca, o sea, estaba invicto de local, venía de clasificar a Sudamericana y bueno, la Florida es un recinto con césped sintético que no es fácil de jugar en ese césped, y Colo Colo la verdad es que pareció que era el equipo local que estaba acostumbrado a jugar en esa cancha el día sábado. Por lo tanto, también los escollos futbolísticos que se podían presentar para ese partido también se lograron superar de buena manera. Y la tercera cosa que yo veía que podía ser complicada y que de hecho tiene que ver con el primer ámbito, pero ya enfocado netamente a la credibilidad del técnico, era cómo también el técnico se iba a parar frente a Audax Italiano en un contexto en que se había perdido el Superclásico, Aquino se había lesionado y en el plantel no tiene un jugador como Aquino. Podría ser Pastrán, pero igual es diferente. Y había que solucionar de alguna manera, que ahora después vamos a hablar cómo lo solucionó, el problema de ataque que tiene Colo Colo. Porque si revisamos un poquito más atrás respecto a la actualidad del plantel y de los partidos que hemos jugado, en la primera fecha lo más preocupante fue lo defensivo. Fue claramente el flanco más débil, particularmente los laterales y las descoordinaciones defensivas, como nos pillaban mal parados. Arturo Vidal, que hasta ese partido se mostraba lento, después, bueno, todo cambió. Eso fue el principal dolor de cabeza de Ortiz, quien se preocupó de trabajar eso en especial para los siguientes partidos, tanto contra Everton, que se jugó mal, pero por lo menos se mejoró defensivamente y se ganó gracias a un gol de pelota parada de un juvenil, y luego contra Calera, que fue un partido que se mejoró, pero que también se notó que se trabajó mucho lo defensivo, agregando también dos laterales que son marcadores de punta, más que laterales que suben o más ofensivos, que eso ayudó mucho, y dos laterales más encima canteranos, lo cual es bastante positivo. Pero lo ofensivo entonces empezó a quedar en deuda. Y contra Calera de nuevo ganamos el último minuto. Contra O'Higgins hicimos un partido sólido, también ganamos, metimos un gol en el segundo tiempo con gol de Aquino. Pero ya contra la U, jugando local, pareciera ser que jugar contra equipos que se nos cierran es algo más complicado para Colo Colo, porque el plantel, si bien tiene bastantes fortalezas en términos físicos, por ejemplo, que lo demostró ahora contra Audax, en términos de magia, por así decirlo, en términos de improvisación ofensiva, que pueda haber un jugador que te pueda sacar un par de jugadores y meter algún pase entre líneas, eso Colo Colo no lo tiene, lo tienen pocos jugadores. ¿Y en qué jugadores lo tiene? Bueno, en Aquino, en Pastrán, pero ahí lo pongo entre comillas, y creo yo en Correa. Méndez también podía tirarte pases, como lo hizo contra Calera, por ejemplo, en profundidad interesantes, pero creo que los más desequilibrantes del plantel de Colo Colo son esos tres. Bueno, también por las bandas tenemos a Marchand y Hernández, pero Hernández yo no lo he visto ganar un mano a mano. No te saca un jugador. No con esto no quiero criticarlo en realidad, pero sus características de juego son otras. Marchand sí puede ser encara más y puede ser capaz de sacarse jugadores, pero por lo menos en este inicio de campeonato no comenzó muy bien, y eso hizo que quede por detrás de Hernández, quien está entrando más que Marchand. De todas formas, Marchand entró contra la U y entró de buena manera. Pero en ese sentido, la espinita que daba al debe por seguir trabajando era la elaboración ofensiva. Y la elaboración ofensiva principalmente por las bandas. ¿Por qué? Porque el esquema con el cual estábamos jugando antes de Audax, porque en Audax cambiamos a una línea de 3-5-2 o 5-3-1-2, también podríamos verlo de esa manera, pero en realidad terminó siendo 3-5-2, ¿verdad? Antes estábamos jugando 4-1-4-1, con Romero cargado a la derecha,
y Aquino cargado a la izquierda, y bueno, ambos se tendían a centralizar. Romero cuando se enviaba un pelotazo largo, porque Ortiz está intentando salir y es lo que más le ha enojado, más lo ha hecho enojar el juego de Tuto de Paul, que algunas veces sale largo y Ortiz quiere salir jugando, pero también dentro del juego está considerado el pelotazo, y en su momento, sobre todo contra Calera, que lo vi, también contra Everton, el pelotazo largo era un arma de ataque ofensivo, por así decirlo, sobre todo si es que se tenían a Correa y a Romero. Entonces, a nivel ofensivo, particularmente por el centro de la banda, por el centro de la cancha, perdón, sí aunque falta mejorar, sí se pueden generar y sí se están generando sociedades, por así decirlo. Se vio también contra Audax, como, bueno, también porque Vidal le ha subido la calidad también al equipo y a la salida. Pero el ofensivo y particularmente en el juego por las bandas es donde Colo Colo está al debe, y creo que todavía tiene que seguir mejorando, trabajando ese juego, porque frente a defensas cerradas, como por ejemplo puede pasar cuando jugamos contra Huachipato el lunes, frente a defensas cerradas, lo que se recomienda siempre es abrir la cancha para que el juego sea cada vez más ancho y haya más espacio entre líneas pues, para quienes piquen a los espacios. Y eso creo que es la principal falencia o el principal desafío que aún tiene el Colo-Colo del Tano Ortiz en materia de ataque. Y ahora voy a hablar netamente del partido con Audax, porque el partido con Audax fue muy bueno, ¿ya? A todos nos sorprendió la formación del Tano Ortiz, pero el Tano Ortiz a todos también nos cayó la boca, porque planificó un partido donde igualó esquemas con Audax y confió en que por superioridad de calidad individual Colo Colo iba a terminar sobreponiéndose al elenco audino, y así fue. Y se sobrepuso por efectivamente calidad individual. No sé, las salidas de Vidal no las tenía ningún jugador de Audax, o el despliegue de Méndez y Madrid efectivamente le ganó al despliegue de Aedo y de el otro chico creación de Audax que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que jugaron mal. Entonces nosotros le ganamos el mediocampo a Audax, y con eso subimos también, generar una presión de tal manera que teníamos bien parados y en zona alta tanto a Ulloa principalmente, que fue por quien más atacamos y sacó buenos centros, como Jason Rojas, quien no sacó buenos centros. Entonces el partido pasó ahí, pero el partido se pudo plantear de esa manera porque también estábamos de visita frente a Audax. Yo no sé si contra Huachipato el partido va a poder plantearse de la misma forma, porque yo creo que también Huachipato está viendo que a Colo Colo le complica a aquellos rivales que se repliegan, porque Colo Colo está carente, no está encontrando tantas ideas para abrir esos cerrojos. Entonces va a ser interesante cómo en esta semana el Tano va a tener que trabajar eso, entendiendo también que ahora Aquino está entrenando con normalidad y va a tener que sacar a alguien del 11 titular que jugó contra Audax. Y eso va a estar bastante interesante, porque si es que nos vamos a como lo ha hecho anteriormente, bueno, saca Madrid, volvemos a línea 4 y volvemos al mismo esquema y ahí esa es la otra duda, si es que vuelve Correa o no. Yo creo que no, y ahí habría que poner a alguien por la banda. Pero bueno, esas son dudas que nos va a dejar cómo ir armando el equipo para Huachipato, y la principal desafío para el técnico el Tano Ortiz va a ser esa. ¿Cómo va a plantear el juego ofensivo Colo Colo de tal manera de no perder lo defensivo, que eso no se pierde si tenemos a laterales como Jason y Ulloa, y bueno, dos centrales que han subido mucho su nivel como Sosa y Villagra, y cómo también va a acomodar a Aquino dentro del titular. Yo asumo que Aquino va a entrar de titular por lo que he dicho anteriormente, porque necesitamos de local a jugadores que puedan dar algo distinto. Y como también lo dije,
Aquino es uno de los pocos jugadores que da algo distinto en el plantel. Así que yo me la jugaría que si el Tano Ortiz va a seguir ocupando a Aquino de titular y ahí hay que ver a quién va a sacar, ¿ya? Eso por ahora de este video. Podría ser otro video ya entrando al partido cuando ya tengamos el probable 11, cómo estaría planteando el partido el Tano y cómo yo veo si es que se está equivocando o no. Pero bueno, después del partido con Huachipato se termina, por así decirlo, una primera etapa del campeonato y va a ser muy positivo para Colo Colo si es que esa primera etapa la terminamos en primer lugar. ¿Por qué? Porque después viene un receso, viene la Copa de la Liga, no es como que Colo Colo se quede sin jugar, pero después vienen las copas. Y como también había dicho anteriormente, no hay ningún equipo que esté destacando por sobre otro, pero sí yo diría que por plantel y también un poco por lo que ha mostrado hasta ahora, Católica, Coquimbo, Limache, podrían ser los equipos que más podrían pelear o los que podrían estar acercándose a los primeros puestos después de algunas fechas más. Habría que ver también la realidad de la U, que ya se fue Paqui, a ver si es que ellos remontan, pero en estos momentos están lejos, pero no tan lejos, están a 5 puntos nomás de nosotros. Pero lo que yo le estaba comentando es que ahora se vienen también las copas, y Colo Colo no tiene copa, entonces enfrentar ese periodo de copas frente cuando tus rivales directos están jugando la copa y Colo Colo ya partiendo puntero, por así decirlo, es algo positivo que deberíamos saber aprovechar. Entonces, esa es mi visión respecto a la actualidad de Colo Colo. Como les digo, mi idea es hacer un video un poquito más específico respecto al partido con Huachipato y hacer un análisis también ya de jugadores en particular respecto al juego que están mostrando. Así que eso, si es que ven este video y llegan hasta acá, agradecido. Espero que, bueno, podamos debatir y nada, pues también comentarles que mi idea también va a ser videos cortitos también respecto a un resumen de lo que he hablado ahora. Así que eso, espero que estén bien, aguante Colo Colo siempre y seguimos en la senda del análisis de la actualidad de Colo Colo. Un abrazo, que estén bien.